minuto el equipo vuelve otra vez a ganar en casa, a sumar esos 3 puntos. No sé, cuéntanos un poco ahora mismo qué tal el ambiente del equipo. Un partido muy intenso también desde el minuto 1, que ha costado muchísimo, pero que vuelve otra vez el equipo a sumar aquí en casa. Sí, bueno, a ver, lo primero muy importante, sabemos, lo estamos haciendo muy bien fuera de casa. En casa pues nos estaba costando más de puntuar. Bueno, en las últimas semanas todo el partido del rival era un rival, yo diría que de los importantes de la categoría, por los futbolistas que tienen. Bueno, le damos mucho valor a la victoria por cómo fue, como dices tú, un partido desde el primer momento que se veía que iba a ser un partido complicado, de mucha disputa. Ellos nos llevaban muy al límite con ese primer balón sobre Eder, jugador muy fuerte, experimentado. Bueno, cuando fuimos capaces de ajustarnos ahí, coger esos segundos balones, bueno, y quizá de jugar un poco más por abajo, que creo que nos va mejor, creo que tuvimos el partido controlado. Diría que los inicios de los 2 tiempos es cuando estuvimos un poco peor, pero bueno, digamos que del minuto 10-15 de cada tiempo, pues creo que tuvimos el partido razonablemente controlado. Sí, yo te iba a preguntar, ¿no?, que ha sabido un poco sobreponerse, ¿no?, a ese inicio del equipo y sobre todo con más ocasiones también de haber marcado un gol, ¿no?, también. Sí, porque el inicio, bueno, ellos tuvieron un palo, estaban allí muy cerca de nuestra área. Bueno, son partidos complicados porque, te repito, teníamos enfrente futbolistas que tienen una trayectoria importante en esta categoría, que saben a lo que juegan, que te exigen al máximo, y nosotros, pues bueno, creo que al final hay que darle mucho valor a lo que ya estamos haciendo, porque, bueno, como decía Raúl, el entrenador del Ebro en la previa, bueno, me gustó lo que dijo, que creo que son un equipo que podemos adaptarnos un poco a todo, ¿no? Y creo que eso es lo que nos puede llevar a seguir haciendo las cosas bien. Has tenido que cambiar a 2 jugadores por lesión y el equipo ha seguido en la misma línea. Sí, la verdad que bueno, entran unos, salen otros y el equipo sigue ahí. Y bueno, yo creo que tenemos una plantilla equilibrada, que cualquiera puede jugar, que me da opciones para hacer cosas diferentes. Empezamos la liga jugando con un sistema, ahora estamos haciéndolo de otra manera. Bueno, creo que el equipo, a mí como entrenador, me aporta soluciones y bueno, y encantado, claro. ¿Alguna pregunta más? ¿Preocupa el estado de los 2 jugadores que han sido cambiados por lesión? Bueno, se van a hacer pruebas. Tanto, bueno, Julen ya venía con una semana complicada, al final decidimos que entrara a jugar. Bueno, en parte metió el gol. Julen es un jugador para nosotros, diría que vital, por el balón parado, por muchas cosas. Decidimos de que jugara, aguantó más tiempo de lo que pensábamos, pero bueno, en principio esperemos que no sea nada. Tanto Julen, bueno, Prada, Robert, se harán mañana una ecografía y bueno, esperemos que no tengan nada.